Un nuevo acuerdo sobre cambio climático se alcanzó en Dubái al término de la COP28 que marcaría el principio del fin de la era de los combustibles. Casi 200 países acordaron por primera vez la transición alejada del petróleo, carbón y gas para cumplir la meta de cero emisiones hacia el año 2050. Hubo aplausos, abrazos al cierre de 2 semanas de intensas negociaciones. Pero para la Alianza de los Pequeños Estados Insulares, no pedir la eliminación gradual de los combustibles fósiles en el comunicado representa un clavo en su ataúd. Activistas opinan que es insuficiente la presión para el sector. Además, el editorial del diario Financial Times también recoge un balance de esta COP28. Citamos, dice: es mejor de lo que se temía, pero menos de lo necesario. Se somete demasiado a las fuerzas de la diplomacia internacional y muy poco, dice, a las realidades inamovibles de la ciencia. Sin embargo, agrega este editorial del propio Financial Times, ha transmitido un mensaje histórico e inequívoco de que el sistema energético global debe abandonar el uso del carbón, petróleo y gas. Es el editorial del diario Financial Times. La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia estuvo en Dubái. Colombia, por cierto, es un país donde el 50% de los ingresos por exportaciones llegan del carbón y el petróleo. La ministra nos habló de la cumbre y de los desafíos en la transición. Bueno, sin duda hay elementos muy significativos que nunca antes se habían reconocido en una COP, y yo creo que eso hay que resaltarlo, sobre todo el tema de la transición para dejar los combustibles fósiles, que esté atado a la meta del 2050, el reconocimiento nuevamente de que tenemos que sostener la temperatura máximo como límite ambiental al 1.5 y el compromiso de reducir emisiones al 43%, y luego una serie de medidas a las que se comprometen los países que están con base además en la ciencia. Entonces creo que esa es la parte interesante que hay que resaltar, que no se había llegado a ese nivel de detalle. Y por otro lado, quedan unos vacíos y unas ambigüedades que pueden llevar a que precisamente este gran resultado se pueda ver empañado o pueda retroceder si eso se asume de cierta forma. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el párrafo que habla de la utilización de combustibles de transición. Entonces, allí hay un tema crítico porque el tratado, lo que firmamos hoy, no es muy sólido, queda muy por debajo de lo que se requiere en términos de financiación y en términos de apoyo, sobre todo a los países en desarrollo, para hacer esta transición. Entonces, esos dos temas, la falta de compromiso suficiente del financiamiento y la remoción de muchos obstáculos que tienen los países en desarrollo para tener las mismas oportunidades e igualdad que los países desarrollados. Y segundo, que quede esa referencia a esos combustibles de transición y que estos terminen colonizando los espacios que deberían ser para la descarbonización. ¿Es grande la tentación, ministra, diría usted? Claro, porque normalmente la infraestructura es más fácil, es más barato. Digamos, la transformación y la escala de descarbonizar no es un proceso tan sencillo, y requiere realmente un soporte que debería generar una diferenciación hacia los países en desarrollo. Solamente la transición energética renovables requiere unas grandes inversiones de capital, y la pregunta es si tenemos el mismo nivel de acceso a las mismas tasas de interés que el mundo desarrollado. Entonces, sí, dice, hay que hacer una transición para dejar los combustibles fósiles en todo el ciclo, pero no es tan claro que esta misma década tenemos que empezar a reducir, como dice el reporte de la Agencia Internacional de Energía y el IPCC, a reducir la frontera extractivista. Lo que se muestra es que, por el contrario, muchos países, incluidos países desarrollados, tienen planes de duplicar Sí. la frontera de extracción de combustibles fósiles. Ok, entonces, el papel del propio presidente de la COP, el Sultán Al-Jaber, también CEO de una petrolera en uno de los países petroleros importantes a nivel mundial, em, ¿hizo su cometido o queda reflejado en el comunicado los cabilderos, el cabildeo que se dio desde el lado de las petroleras? No, el cabildeo es evidente, está allí, hace parte de la configuración política. Yo creo que el presidente de la COP actuó
de forma transparente. ¿En qué sentido? En que él lo que hizo fue facilitar el proceso y esa plataforma de facilitación estaba allí. Pero el resultado político finalmente del proceso muestra la realidad política en la que estamos. Un capital fósil con un gran poder, unos países dependientes económicos de la extracción de combustibles fósiles que no querían ver la referencia a combustibles fósiles y el punto en la mitad para poder llevar a esta inédita decisión de la COP de que debemos salir y transicionar de los combustibles fósiles, es el resultado precisamente de poder estar en un país petrolero, pero hace parte de la configuración política. Yo no veo cómo en la configuración política que teníamos podíamos llegar a otro resultado. Creo que es un éxito en esa configuración haber llegado a lo que llegamos. El problema es que no es la dimensión del cambio que requerimos para la emergencia climática. Hábleme de las metas para entrar a otras energías alternativas, el hidrógeno verde, que es también una gran apuesta de Colombia. ¿Y qué tan ambiciosos son ustedes mismos? Usted es ambientalista, pero las autoridades de su país para cumplir qué tipo de metas en medio de esta importante dependencia que estamos hablando de un modelo económico prácticamente. Usted ha dado en el clavo y fue un tema que Colombia trajo muy fuertemente a esta discusión. La descarbonización no va a pasar porque la declaremos en la COP. Es cambiar un modelo económico y eso tiene dos tipos de países. Países productores cuyas economías dependen para sus ingresos de la exportación de petróleo y carbón, como es el caso de Colombia, y países que son consumidores. Y ahí hay que cerrar un trato, y es un trato de tipo económico que no alcanza a estar en la dimensión de la COP. Para Colombia, si el mundo se va a descarbonizar, tiene que iniciar una transición económica ya. ¿Esto qué implica? Reducir su dependencia de la exportación de estos combustibles fósiles y empezar a generar otros sectores económicos. Eso no pasa de un día para otro, pero si no empezamos hoy, puede haber un escenario en el futuro en el que los propios mercados que hoy compran el carbón de Colombia, somos el quinto exportador de carbón del mundo, se cierren y quedemos con un vacío económico sin reemplazarlo. ¿Qué sectores estamos apostando? Le estamos apostándole al turismo de naturaleza, le estamos apostando a la reindustrialización alrededor de la transición energética, le estamos apostando a la agroindustria y le estamos apostando a reemplazar nuestro sector de exportación energética con base en combustibles fósiles a crear un sector de exportación energética con base en energía renovable, porque Colombia tiene grandes potencialidades tanto en solar como en eólica. Y para eso se requiere financiamiento. ¿Ve usted a la comunidad inversionista, ya para cerrar, ministra, inclinada más, ahora sí, a tomar lo que en años pasados podría ser un alto riesgo, pero ahora es una necesidad, es un imperativo prácticamente? Ha mejorado bastante el interés de la inversión, el interés del capital de llegar a estas inversiones, pero nuestros países pueden tener problemas de riesgos que o hacen más caras las inversiones y generan también que el acceso nuestro a capital sea más costoso. Y esta inequidad la puso de presente Colombia porque hemos quedado supremamente endeudados después del COVID. Eso nos ha bajado nuestra calificación de riesgo, eso encarece el capital. Pero cuando hablamos de transición climática, que es precisamente todas las acciones para que logremos un mundo relativamente seguro en esta crisis climática y también unas economías más seguras, no hay ningún incentivo ni en los mercados, ni en los mercados financieros, ni en la lógica de la deuda. Con Kenia y con Francia lanzamos una comisión de expertos para que estudien el problema de la deuda, la acción climática y el financiamiento en países en desarrollo, porque mientras a nosotros nos toca acceder a capital al 30%, los países desarrollados acceden al 5%. El mensaje es claro, en esta transición nosotros no podemos volver a quedar como exportadores de materia prima, importadores de tecnología y con alto endeudamiento. En cambio, América Latina tiene una grandísima oportunidad de reindustrializarse y generar unas economías altamente productivas, pero hay que luchar por condiciones de equidad y es un tema que Colombia puso en la COP fuertemente y por eso decimos no quedó en la dimensión que se necesita y ahí hay un vacío que podría pues llevar al traste los resultados climáticos.